Y en toda la tierra habemos bastantes. A mí me gusta hacer preguntas y todos son bienvenidos y bienvenidas, y a nuestros hermanos, no sé si tenemos en las redes conectados. Dice Alistair que sí. Somos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué es un cordero? Como animal, ¿qué es un corderito? ¿Cómo es un cordero? Manso. Es manso. Él se deja sacrificar. Ahora la pregunta, ¿por qué usted adora a un ser que no ve? ¿Por qué? Ahora me voy a incluir. ¿Por qué nosotros adoramos a un Dios que está aquí en esta palabra, pero que fue escrita por hombres? ¿Por qué lo adoramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué derramamos lágrimas? ¿Por qué leemos este libro? ¿Por qué tratamos de atender a sus instrucciones? ¿Por qué? ¿Qué le trae a usted venir desde la Ceiba o desde la comodidad de su casa aquí a este local donde están estas sillas? Donde estamos un grupo de personas reunidas con un mismo propósito. Tenemos una misma fe, una misma esperanza en un mismo Señor, el Señor Jesucristo. La Biblia dice que como cordero, como una oveja, fue llevado al matadero. Un corderito llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué aquel hombre que estaba con sus discípulos la noche antes de ser tomado preso, cuando llega Judas el Iscariote con aquella cantidad de personas, con palos y no sé si con piedras o con espadas, cuando el Señor les dice, ¿por qué he estado con vosotros tanto tiempo y ahora venís a mí con todo lo que llegaron? ¿Por qué se dejó tomar prisionero? Aquel hombre, ¿a quién le hubiera gustado haber estado en Israel cuando él vivió? ¿Le hubiera gustado a usted? Y si usted hubiera sido un israelita, como aquellos que no le creyeron, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera condenado. Usted sabe que la salvación, nosotros somos salvos viendo al pasado. Porque estamos viendo hacia atrás, 2000 años, creyendo en un hombre que es Dios y lo adoramos, le cantamos. ¿Por qué? Porque somos creación de sus manos. Y porque nos hizo de manera tal que en nosotros existe la necesidad de adorar. Y de adorar a un ser supremo que se acercó a nosotros un día como Dios y como hombre, porque no había otra forma de rescatarnos, solo haciéndose hombre. Como cordero mudo fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Démosle gloria al Señor por privilegiarnos, dándonos la oportunidad de conocer la verdad, y la verdad a nuestro Señor Jesucristo.
Él es nuestro Señor, digno, hermanos, que cuando vengamos acá y vengamos a cantarle, cantemos de corazón, cantemos y le cantemos de manera tal que sintamos que lo tenemos ahí a un lado. ¿A dónde tenemos al Señor, Luisa? ¿A dónde tenemos al Señor? ¿A un lado? ¿A dónde lo tenemos? Ajá, en el corazón. ¿Es a un lado entonces que lo tenemos? No. Lo tenemos adentro. Tenemos, dice 2 Corintios 4:17, tenemos este tesoro en vasos de barro. Al Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo es el Señor. Le preguntaron a un científico que él conocía todas las religiones y que si conocía alguna religión. Él dice, conozco una religión. A nosotros dicen que es una religión, pero nosotros tenemos una relación. Conozco solo una religión que dice que tiene a su Salvador dentro de su corazón. Solo hay una religión que dice que tiene a Dios. Los hombres dicen que tiene a Dios morando dentro de ellos. Y ese es nuestro Señor. Es nuestro Salvador. Vamos a continuar hablando de la palabra profética, pero hay que despertar conciencia de que, hermanos, todo se está cumpliendo. Todo está cerca. Necesitamos ser observadores de la realidad de los tiempos. De la realidad de los tiempos. Ese Dios, como Cordero, quiso morir por usted y por mí. Y por los hombres, todos en general, pasados, presentes y futuros, para que no tengamos un destino cruel, un final cruel en el infierno, y a posteriori o posteriormente en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Hay alguien aquí que quiere quemarse en un lago de fuego y azufre? ¿Usted le tiene miedo al fuego? Si hay una hoguera, ¿usted quiere entrar a una hoguera? ¿Qué dice usted, hermana Soledad? Recién murió un jugador, no sé si han visto, tal vez las damas, ¿no? Un jugador de esos, de élite, que ganan millones. Iba en su carro, no sé a qué hora, si de la noche o en la madrugada. Un hermano en carne, el carro tomó fuego y se quemó adentro del carro. Gritaba, dicen que gritaba, pero no pudo salir. Se quemó, su cuerpo se redujo por el calor y se perdió muy probablemente. Ojalá se haya salvado. Si no se arrepintió en momentos tan extremos como los que vivió, la muerte tan terrible, está ahora mismo en el infierno. Pero si ellos como hermanos, o uno de ellos se arrepintió, está en el cielo. Hay que darle muchos agradecimientos a nuestro Dios, hermano, porque somos sus hijos. Y aunque tengamos oposición, persecución, tribulaciones, angustias, Él dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Él ha prometido, puesto que el hombre es eterno.
Se muere una vaca, se muere un toro, se muere un perro, se muere un pájaro. Ellos no son eternos. Usted y yo sí somos eternos. Y la eternidad se vive con Cristo. O se vive sin Cristo. En el infierno, en el lago de fuego y azufre. ¿Cuál es el orden de los eventos, Olga? ¿Cuál es el orden de los eventos que nosotros sabemos existen? El mundo no sabe nada. El mundo no sabe nada de los eventos, pero usted y yo sí debemos de saber los eventos. Eventos son los acontecimientos. ¿Cuál es el orden de esos acontecimientos? Vamos a ver, alguien me dice acá en esta mañana, ¿cuál es el orden de los acontecimientos a futuro? Pero a futuro no lejano, a futuro cercano. ¿Qué acontecimientos están a futuro? Vayan pensando, voy a leer para que tengamos el apoyo bíblico, la cita que leímos. ¿Quién estuvo cuándo fue que predicamos? El jueves. Estuvimos el jueves en la reunión, escuchamos lo que hablamos, lo que el Señor habló. Leímos Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Están leyendo ahí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, de donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Señor bendiga su palabra, pero si nosotros vemos, pobrecitos estos dos personajes, la bestia y el falso profeta, el que nació para ser bestia y el que nació para ser falso profeta. Qué destino. Pero solo a ellos que nosotros podríamos decir, pobrecitos, tener conmiseración es lástima, es pecado. Son como Judas. Judas se perdió. Judas estuvo con el Señor. Esa bestia, el falso profeta, van a estar ahí, en ese lugar, en momentos cuando este personaje, llamado Satanás, salga, llegue después de haber engañado a los hombres. ¿Cuál es el orden de los eventos? ¿Alguien me dice cuál es el primer orden de los eventos que estamos nosotros esperando? Olga, ¿lo sabes el primero? ¿Está de acuerdo? Luisa, ¿está de acuerdo? ¿Será el arrebatamiento el primer evento? Nosotros esperamos que el Señor nos arrebate. ¿Y por qué será? ¿Por qué se le dice arrebato? Porque es un arrebato, un arrebatamiento. Solo un ser poderoso nos puede sacar. ¿Sabe una cosa? Que algunos de nosotros estamos bien cómodos aquí en la tierra. Y si usted está bien cómodo o cómoda, debe pensar que no hay que afincarse a las cosas de esta tierra. Porque las cosas que tienen valor son las que no se ven y son las eternas. ¿Entiende? Pero si estamos apegados a las cosas de la tierra, aunque seamos verdaderos hijos de Dios, hay que tener cuidado. Él viene y nos saca, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Nos sacan, no son de este mundo, son míos, me los llevo. Entonces ese es el arrebatamiento. Pero, nosotros creemos que el arrebatamiento precede a Alá, precede antes, precede a Alá
tribulación. Y nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que la tribulación va a comenzar, ese es otro evento. ¿Con qué comienza la tribulación? Se los hemos explicado. ¿Con qué comienza la tribulación? Vamos a ver, esa mente, ¿con qué comienza? La firma de un pacto. ¿Y quién es? Un pacto ¿por qué? Por paz. Por paz. El orden para nosotros es que hay un arrebatamiento, hay una entrada de nosotros al cielo, porque es la casa de su Padre, dijo el Señor. Muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para vosotros. Él nos vino a preparar un lugar para nosotros en el cielo, de manera que nosotros tenemos en el cielo una morada, una casa, un lugar cuyo arquitecto es aquel que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Aquel que quiso morir sufriendo nuestros dolores, llevando nuestras culpas a fin de rescatarnos a los hombres. ¿Sabe por qué? Otra pregunta, ¿sabe por qué Dios trae juicios al hombre? ¿Sabe por qué el mundo termina en esa parte con juicios? ¿Por qué Dios trae juicios? Hay muchos que dicen que Dios va a perdonar a todos y que a todos los va a llevar para el cielo. No es así. No es así. ¿Por qué Dios trae juicios? Tiene dos propósitos. ¿Por qué Dios trae juicios? ¿Cómo está el hombre en estos momentos? A nivel general, ¿cómo está el hombre? ¿Interesado o desinteresado de las cosas de Dios? Desinteresado. Es completamente cierto. Dos cosas. Uno, ¿para qué trae esos juicios en esos 7 años? Para hacer al hombre que reaccione y tenga oportunidad de salvarse todavía en esos 7 años. A costa de que muchos van a pagar, van a sufrir la muerte. Nosotros no la estamos sufriendo por lo menos en esta parte de la tierra. Y número 2, como aún así la mayor parte de los hombres no se van a querer arrepentir, van a haber cantidades de multitudes, pero aún así esos que no se quieran arrepentir van a sufrir el castigo de un Dios perfecto, santo y justo, porque no es justo que un Dios que se hace hombre y que pasó por todo lo que pasó y se humilló y le escupieron su rostro, hermano, le dieron de bofetadas en su cara, le dieron de puños en su boca, me imagino. No es posible, es injusto que el hombre no mire a aquel hombre que para salvarnos sufrió al extremo del dolor. Entonces, Dios nos lleva para el cielo, nos hace pasar por el tribunal de Cristo. Pasamos allá en el cielo por las bodas del Cordero. ¿Sabe que en el cielo van a ser las bodas? Usted sabía eso, ¿verdad? Pero la fiesta, ¿a dónde va a ser la fiesta? La celebración. ¿Sabe usted dónde va a ser la celebración de esa boda? ¿No sabe? ¿Sabemos? ¿Sabe dónde va a ser? En la tierra. ¿Cuándo va a ser? Al comienzo de él. ¿Con qué se va a inaugurar el milenio? Con las fiestas de la boda del Cordero. ¿Tiene lógica, hermano? El milenio se inaugura cuando el Señor Jesucristo celebra con nosotros y van a haber testigos, los invitados a las bodas.
¿Quiénes van a ser los invitados a la boda? A la boda. ¿Quiénes creen que van a ser? ¿Sabe quiénes van a ser? Los santos, porque la iglesia es una, por la que el Señor Jesucristo murió. Los que murieron en Cristo, los que después de que el Señor se fue y se comenzó a predicar el Evangelio, esa es la iglesia, resucitada, muertos resucitados y vivos transformados, conformamos la iglesia. Esa boda va a ser, es en el cielo, la fiesta es la esposa ya, pero los invitados son los santos del Antiguo Testamento que van a estar resucitados para ese tiempo. ¿Sabe quién más? Los santos de la tribulación. Cuando nosotros nos vayamos, se hacen las bodas, el Señor Jesucristo viene con nosotros y viene a la tierra. Eso lo dijimos el otro día. ¿Cómo va a estar la tierra? Cuando el Señor Jesucristo venga, ¿cómo va a estar con nosotros y sus ángeles? ¿Cómo va a estar la tierra? ¿Alguien me puede decir cómo va a estar la tierra? ¿Cómo va a estar ese rito? ¿Irá a estar seco? ¿Cómo va a estar la ceiba? ¿Cómo va a estar el mundo? ¿Alguien me puede decir cómo va a estar la tierra cuando el Señor Jesucristo venga con nosotros? ¿Cómo? Va a estar en desorden, un caos, destruida la tierra. La tierra va a estar completamente destruida por las bombas nucleares, por la guerra, por los juicios de Dios. Acuérdeme de algún juicio que va a haber. ¿Se acuerda usted de algún juicio? ¿Algún juicio de los sellos? ¿Se acuerda? ¿Algún juicio de las trompetas? ¿Se recuerda? ¿Algún juicio de las copas? Uno de los juicios que va a haber es que, ¿qué va a pasar? Si usted se imagina, ¿cómo vemos la gente de Sambo? Es observadora la gente de Sambo, le da gloria al Señor. ¿Qué tiene la gente de Sambo al extremo sur? ¿Qué tenés, Olga? Las montañas. ¿Y cómo son esas montañas? Son preciosas. ¿Cómo miras esas montañas llenas de puros árboles? Allá en lo alto, paseándose las nubes. Ahora sí, nosotros, ¿y qué vemos acá? Una de las cosas que la gente admira de los del sur, de aquí el mismo país, cuando vienen a la costa, es que miran todo ¿qué? Verde. Y a la gente le gusta, nos gusta. Ahora se imagina que nosotros miráramos esa montaña y miramos estos árboles de aquí, completamente solo la rama. ¿Usted se imagina? ¿Le gustaría o no le gustaría a usted verla así a todo? No, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted? Ese es un juicio. Dios va a hacer que todos los árboles queden sin su vegetación. Dios va a hacer que ese mar, las 3/4 partes del mar, Dios va a permitir o hacer que esas 3/4 partes del mar se conviertan ¿en qué? En sangre. Ese es un juicio. Y al convertirse en sangre, ¿qué va a traer? ¿Qué va a traer ese mar? Una agua convertida en sangre putrefacta. ¿Qué va a traer ese mar? Aire podrido. Y ese se va a respirar. Él va a hacer que la fuente de las aguas se conviertan en amargas y muera la gente. Imagínense. Entonces, ¿cómo va a estar la tierra? Hermanos, y va a ser también
Estamos anoche escuchando a un judío hablando de todo lo que está pasando, pero desde otro punto de vista. Mira, qué interesante. Todo lo que están haciendo ya con esa tecnología, teléfonos y todo, tiene que ver con la marca. Todo tiene que ver. Al suavecito, hermano, sin darnos cuenta, están metiendo muchas cosas. Hay muchas cosas que están pasando que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Sabe cómo se llama eso? Control. Control. Estamos controlados. Decía él, no se va a necesitar estar en las cárceles. Ya estamos comenzando a ser prisioneros de un sistema. Entonces la pregunta, ¿cómo va a estar la tierra cuando el Señor Jesucristo venga? Destruida. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a gobernar Cristo en una tierra destruida? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo? Mire, hay cosas que son de lógica. ¿Qué va a hacer el uso adecuado del pensamiento? ¿Qué va a hacer el Señor Jesucristo con la tierra? La va a reparar. La va a restaurar. Cuando el Señor Jesucristo venga, la tierra esto lo decíamos el jueves, van a haber las mejores condiciones en la tierra cuando el Señor Jesucristo venga. La tierra va a producir. Los ríos van a volver a ser, yo le digo, frondosos o con cantidad de aguas, con peces. El mar va a volver a su normalidad. Después de estar contaminado, Él va a hacer que el mar se normalice. Él va a haber las mejores condiciones en la tierra después de que Adán y Eva pecaron. ¿Cuáles eran las condiciones que Adán y Eva tenían antes de pecar, hermana Aurora? ¿Cómo era la condición que tenía Adán y Eva antes de pecar? Imagínense un jardín. Imagínense un jardín. Ustedes han visto gente que tiene esos jardines bien bonitos, que les dan mantenimiento. A usted le gusta estar ver. Imagínense un jardín con ríos, con aguas cristalinas, con árboles frutales, con dos personajes ahí que no tenían que trabajar, que tenían todo a la mano, que eran perfectos, que Adán podía ver de aquí a Miami. Dicen que así pudo haber sido la vista del hombre antes de pecar. Que el hombre pudo, era cuando Cristo venga a gobernar la tierra en el milenio, las condiciones van a volver a ser similares a las que tuvo Adán y Eva antes de pecar. Pero decíamos el jueves que no todo va a ser, no va a ser perfecto. Cuando Adán y Eva antes de pecar era perfecto todo. Era perfecto. Pero en el milenio no va a ser las condiciones perfectas. ¿Qué habíamos dicho? Dos cosas van a haber. ¿Se recuerdan que la dijimos? ¿Qué cosas van a haber en el milenio? Que es una secuela del mundo de atrás. ¿Qué va a haber en el milenio? Lo dijimos el jueves. Muerte. Y si hay muerte, ¿qué hay, Olga? Pecado. Y si hay pecado, hay muerte. ¿Pero por qué va a haber muerte? ¿Por qué va a haber pecado? Pensemos un poquito, ¿por qué va a haber pecado? Si Cristo está en la tierra, si el Señor Jesucristo está en la tierra, está físicamente en la tierra. ¿Por qué? Esto es para avanzar, porque el tiempo se va tan rápido. ¿Por qué hay pecado? Usted se ha puesto a pensar si Cristo está gobernando. Ahora, el pecado, nosotros estamos con el Señor. Vamos a aclarar. Nosotros estamos en la tierra. Con estos cuerpos, con ese cuerpo que usted tiene, va a estar, hermano. Pero va a ser física, va a haber físicamente su presencia o espiritual. ¿Ah? ¿Cómo va a ser? Vamos a ver, ¿es espiritual o es física?
O sea, ya lo puse un poco pensativo. ¿Cómo es? Ahora, ¿un espíritu se puede ver? ¿Cómo fue el cuerpo del Señor cuando resucitó? El Señor se veía después de que resucitó. Tenía apariencia física, pero era espiritual. Nosotros vamos a tener una apariencia física quizás más grande, sin defectos, sin fallas. Vamos a ser físicos, pero de naturaleza espiritual. O sea que esta carne, aunque tengamos carne, no va a responder al deterioro, porque no va a haber pecado, pero ¿en quién? En nosotros, pero no en todas las personas que estén en el milenio. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es eso? En nosotros no va a haber pecado, pero va a haber pecado entonces ¿en quién? ¿En quién va a haber pecado? En los que no creyeron. Entonces pueden entrar, no creyentes pueden entrar al milenio. Piénselo bien, se puede entrar al milenio y siendo incrédulo. Mira qué buena pregunta. ¿Se puede entrar al milenio? ¿Cómo se entra al milenio, Efraín? ¿Cómo se entra al milenio? Nosotros ya nos hemos ido. ¿Cómo se entra al milenio? Nosotros venimos con Cristo y llegamos a la tierra en el milenio. Cristo viene a inaugurar el milenio. Ahora, la pregunta válida es, ¿quiénes entran al milenio? ¿Y cómo? ¿Cómo se puede entrar al milenio? ¿Y quiénes? ¿Quiénes entran al milenio? ¿Cómo? Ahora, miren las cosas. Nosotros, si el arrebatamiento es hoy, y habemos, pongámosle, 9,000 millones de personas ahorita mismo, y los evangélicos en la tierra somos 1,000 millones, ¿cuántos millones de personas quedan en la tierra? Mire la palabra quedar. ¿Cuántos quedan? 8,000 millones. Nosotros no contamos, ya nosotros estamos fuera, pero quedan 8,000 millones. ¿Qué les decía? ¿Para qué son los juicios? ¿Para quiénes son los juicios? Para esos 8,000 millones. ¿Qué cosas dijimos? El juicio, uno es para despertar ¿un qué? ¿Para qué Dios? ¿Alguien se recuerda la caída de las Torres Gemelas? ¿Se recuerda que fue el 11 de septiembre, creo que fue, del 2001? Tal vez algunos no estaban pequeñitos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos después de que cayeron las Torres Gemelas y todo lo que pasó? ¿Qué pasó el domingo en las iglesias en los Estados Unidos? Llenas. Cuando Dios traiga esos juicios y comiencen a suceder cosas, los hombres se van a dar cuenta que Dios está haciendo lo que Él tiene que hacer. ¿Y qué va a provocar? Un despertar mundial. Por eso les decía, para que Dios traiga juicios, aún en esos últimos 7 años, Dios despierta. Lo hace porque una cosa que debemos de tener claro, es que en el corazón de Dios, en lo profundo de su ser, no quiere que nadie se pierda. Pero que Él lo quiera no es lo mismo a lo que el hombre quiera. Que Dios quiera salvar es una cosa, pero que el hombre se quiera dejar salvar por el Salvador es otra cosa. Los hombres no quieren ser salvos. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos y que procedamos al arrepentimiento. Pero el hombre dice, no, vos estás loco. ¿Cómo yo voy a dejar de vivir mi vida? ¿Cómo yo voy a dejar de hacer mis cosas? ¿Cómo yo? Entonces, aunque Dios quiera, los hombres no quieren. Pero Dios en esos últimos 7 años
Va a traer juicios y uno de los propósitos es despertar una alerta mundial en los hombres para que aún después de haberse llevado la iglesia, los hombres puedan ser salvos. ¿Entienden? Entonces ahora vamos pensando, ¿quiénes entran al milenio? Esos salvos, esos que se arrepintieron. Esos que se arrepintieron. ¿Sabe una cosa? Que el sistema religioso que ya existe, está unificado. En los primeros 3 años y medio va a matar a millones de personas que van a creer. Y se recuerdan que les dije que ¿quién les va a predicar a esas personas? ¿Quién les va a predicar a esas personas en esos 7 años? ¿Quién? Los 144,000 judíos que no va a poder tocar, los juicios de Dios no les va a hacer nada. Ni nadie los va a poder tocar, ni el sistema religioso, porque no va a estar el anticristo todavía, los primeros 3 años y medio. Ellos van a estar el nombre de Dios en su frente, ellos van a predicar y esos son los que se van a convertir. ¿Entienden? Muchos de los cuales van a ser asesinados por el sistema religioso falso. Y terminando los 3 años y medio primero, el anticristo se declara Dios y viene la marca de la bestia. Y hay un ángel arriba en el cielo. ¿Se recuerdan que lo predicamos? Hay un ángel arriba en el cielo diciéndole a la gente que no se dejen marcar y les predique el evangelio eterno. ¿Se acuerdan? Les predican. Entonces, ¿quiénes entran al milenio? Los que se salvaron en esos 7 años, los que no murieron, los vivos, los que murieron son salvos también, porque Dios los va a resucitar. Pero los que quedaron vivos, al final de esos 7 años, los que quedaron vivos, entonces no puede, esos son los que entran al milenio, pero no pueden entrar incrédulos. ¿Cuál es la característica de un incrédulo en esos 7 años? ¿Cuál es la característica de un incrédulo en los 7 años? ¿Qué es fijo que va a tener un incrédulo en esos 7 años? La marca de la bestia. Ningún incrédulo puede entrar al milenio porque va a tener la marca de la bestia. Para entrar al milenio, después de que nos haya llevado el Señor, solo se entra habiendo aceptado al Señor Jesucristo. Es la base siempre. Y haberse expuesto a la muerte. Pero Dios se reserva gente viva al final del milenio para que ellos entren al milenio. Pero ¿cómo entran? Arrepentidos, sí, pero con naturaleza de pecado. Ellos son los arrepentidos, los salvados, pero que no están transformados. ¿Me están entendiendo? Yo quiero saber si estamos captando. Estamos captando. ¿Quiénes entran? Los arrepentidos que no son transformados. ¿Quién es transformado? ¿Quién es el único transformado? Nosotros. Si el Señor viene hoy en este día, no experimentaremos la muerte. Si Él viniera hoy, no nos moriríamos, pero vamos a ser transformados. Ellos entran al milenio, entran con sus cuerpos naturales, entran arrepentidos, pero continúan teniendo naturaleza de pecado. Entonces ellos son salvos, hombres y mujeres. Ellos son los que, por eso, ojalá me capten, por eso en el milenio las condiciones van a ser magníficas, pero no todo va a ser perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué no todo va a haber? Porque va a haber todavía muerte y pecado. Ahora, esos hijos, pongan atención, esos hijos, esos varones y hembras, que entran vivos con sus cuerpos, van a casarse en el milenio, van a haber casamientos. ¿Entienden? Ellos, nosotros no. Ellos van a tener hijos. Ahora, esos que se arrepintieron, ya son salvos. ¿Entienden? Ya son salvos. Pero los hijos que les van a nacer, ¿en qué condición van a nacer? De pecado. Y esos hijos van a ser adolescentes a los ¿cuántos años?
100 años van a ser adolescentes. Porque la gente en el milenio va a vivir muchos años. Si llegados a los 100 años no se arrepienten, se van a morir. ¿Entienden? Cuando esté terminando el milenio, los 1000 años, en el año 900 van a nacer una cantidad de gente, millones, de esos que están en el milenio. Llegando al final del milenio, esos van a tener 100 años. Esos, y van a tener el gobierno del Señor Jesucristo, pero no se arrepienten. Esos que tengan 100 años no se van a arrepentir. A ellos les va a tocar vivir la experiencia de que en ese tiempo que estén llegando al final de los 1000 años es cuando Satanás es suelto de la prisión. Y es a ellos, como no están arrepentidos, es a ellos a los que engaña el enemigo. ¿Ahora me entendieron? A ellos los engaña y se revuelven. Entonces, ¿para qué existe pecado? Ya sabemos por qué. ¿Quiénes y por qué? Ahora Dios sabe que hay millones de personas al final del milenio que no están arrepentidos y que no se van a arrepentir. Entonces Dios sabe que esas personas tienen que ir al castigo. Tienen que ir al castigo. Satanás les incita a la rebelión. Se rebelan contra Dios. Imagínense, rebelarse contra el Señor que está en la tierra, en Jerusalén. Entonces Dios los destruye y van a dónde. No, el lago de fuego no está inaugurado todavía. En el lago de fuego solo están 2 personas. Ya lo leímos quiénes estaban en el lago de fuego. Solo hay 2 personajes en el lago. Los que mueren en ese momento van al infierno, por un momento. Cuando el milenio esté terminando, el otro día lo explicábamos, ¿qué hace el Señor Jesucristo una vez que termina el milenio? ¿Se recuerdan que lo dijimos? Es que no me dio tiempo de avanzar. ¿Se recuerda que vimos 1 Corintios capítulo 15? Busquemos 1 Corintios, Alister. 1 Corintios 15. Casi estamos repitiendo, pero es que hay otras cosas que se comprende mejor aquí tal vez que virtual. 15, 24 al 28, 1 Corintios 15. Verso 23. Verso 22, verso 22, Alister, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden, en su debido orden. Cristo las primicias, Él resucitó primero. Luego los que son de Cristo, los evangélicos nosotros, en su venida. Luego el fin, mira aquí, cuando entregue. ¿Quién va a entregar? El Señor Jesucristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Un día, cuando el milenio termine, Cristo va a entregar el reino, ¿a quién? A su Padre. En la era eterna. La era eterna ya no es el Señor, es el Padre. Dice, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Cristo va a entregar el reino de su Padre una vez solo cuando haya suprimido, o sea, eliminado todo dominio, autoridad y potencia. Porque preciso es que preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es el último enemigo del hombre? La muerte, no es Satanás, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él mismo todas las cosas, al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, todo lo que le esté sujeto al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo.
Mire qué interesante. Ahí termina la muerte. Termina la muerte. ¿Qué viene después de que pase todo esto? ¿Qué viene después? Cristo ya ha terminado el milenio. Todos los pecadores, los que no se arrepintieron, fueron engañados por Satanás, se levantaron contra el campamento del Señor Dios Jesucristo, que está en Jerusalén. Cristo hace descender fuego del cielo y los destruye. Ahora todos los enemigos están bajo los pies de Cristo. El postrer enemigo es la muerte. La muerte existe por la desobediencia de Adán y de Eva. Ahí en ese entonces ya no existe muerte. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Le entrega el reino a aquel que le sujetó todas las cosas a él. Le entrega el reino a su Padre. Para que Dios sea, leíamos ahí, para que Dios sea en todo. Para que Dios sea todo en todos. Ahora Cristo le ha entregado el reino a su Padre. ¿Qué va a hacer el Padre? Ahora pensemos, les decía, ¿cuál es el orden de los eventos? ¿Qué va a hacer el Padre ahora? ¿Qué es lo que viene después de esto entonces? ¿Habrá algo que hacer todavía? ¿Qué será lo que viene entonces? ¿Tiene Cristo alguna tarea que hacer en ese momento? Ajá, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Para quién son esos cielos nuevos y tierra nueva? Para que more la justicia. Y nosotros entonces, ustedes preguntan, ¿y nosotros dónde vamos a estar? Eso es cuando se entra a la era eterna. Era eterna. El milenio tiene un comienzo y tiene un fin. Ahora, la era eterna no tiene comienzo ni tiene fin. Era eterna. Pero nosotros pensamos, como nosotros ahorita estamos limitados, nosotros pensamos, ¿cómo será eso? Era eterna. Me iré a aburrir. Nos vamos a aburrir. ¿Por qué nos aburrimos? El aburrimiento es ¿de dónde viene? Del pecado. Del pecado. Nosotros no vamos a tener pecado. Vamos a entrar a la era eterna. Pero hay algo todavía que es bien serio, que viene después de eso. Falta hacer algo. Apocalipsis 20, 11 y 12. Volvamos a Apocalipsis. Yo no sé si se aburren, porque ya día les estoy predicando la palabra profética. ¿Qué viene ahora? Cuando usted escucha ya, usted sabe, usted tiene idea más o menos cómo están las cosas. 20, 11 y 12. Y vi, dice Juan, un gran trono blanco. Juan vio un gran trono blanco. ¿A dónde estaba ese trono? En la tierra. ¿Estará ese trono en la tierra? ¿Qué opina Julio? ¿A dónde estará ese trono? ¿A dónde lo vio Juan? Va a estar en el aire. La tierra va, esta tierra y todo eso que está arriba, todo, hermanos, está contaminado por el pecado. En ese mismo momento, cuando se va a ejecutar lo que está viendo Juan aquí, Dios destruye estos cielos y esta tierra. ¿Cómo está la tierra en el milenio? Reformada por el Señor Jesucristo. Pero aún así va a haber pecado en esos 1000 años. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. Sigamos leyendo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. Imaginemos, visualicemos un gran trono y hay alguien sentado en ese trono. Delante del cual, ¿de quién es el cual? ¿Quién es el cual ahí? Y vi a uno que estaba sentado en él, delante del cual, de ese personaje.
delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que ese trono blanco es en el momento que huye el trono. Es cuando, según Pedro, dice que cómo no debemos de andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir si todo lo que está hecho, todo lo que está creado va a ser un día quemado por el fuego. Lo hemos leído en Pedro. Un día va a ser quemado. Bueno, eso va a pasar cuando Dios destruya, que huya el cielo y la tierra. Dios va a quemar todo esto. Dios va a quemar. Pero cuando Dios destruya esta tierra, lo destruye y algo debe pasar. ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué va a haber en la tierra? Estaremos nosotros, pero Dios nos salva. Todos los que estamos salvos en el milenio, venimos con Cristo, no nos puede tocar nadie. Pero ¿qué hay debajo de la tierra? ¿Qué hay debajo de la tierra? Ahora mismo, ¿qué hay debajo de la tierra? Vamos a ver, ustedes lo saben. ¿Qué hay debajo de la tierra? Ahora mismo, ¿qué hay? ¿Saben qué? Ustedes lo saben, solo que se les olvida. El infierno. Las almas de los perdidos. Allá están. Las almas de los salvos, los que estaban hasta antes de que Cristo muriera, estaban allá, pero Cristo cuando bajó a las partes más bajas, se llevó cautiva la cautividad y el paraíso ahora está en el cielo. ¿Quién es que está abajo? ¿Qué está abajo? Los demonios también. Un día vamos a predicar sobre lo que hay, el tártaro y todos esos términos de esos lugares que están abajo. ¿Qué más están? Los demonios que están encarcelados. ¿Se acuerdan que los demonios aquellos de Gadara le dijeron al Señor que no nos mandes ¿a dónde? Al abismo. El abismo está abajo. Entonces, si va a desaparecer el cielo y la tierra, ¿qué hay abajo de la tierra? Todos los perdidos, los demonios. Entonces, ¿qué tiene que hacer con esos almas de los perdidos? Si va a desaparecer la tierra, ¿qué hace el Señor? Vengan para acá. Los saca. Vengan todos para acá. Ahora van a comparecer ante mí, ante este juicio. Ahora los voy a llamar a juicio. Voy a desaparecer la tierra, pero van a venir ustedes. Es lo que estamos leyendo. En el cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. No se encontró ningún lugar para el cielo y la tierra. Y vi, aquí hasta miren, y vi a los muertos grandes. ¿Cómo Juan pudo ver a los muertos? ¿Cómo están los muertos allá? Y vi a los muertos grandes y pequeños, pero los muertos son espíritus, pero los muertos están con un cuerpo que tiene, pero es un cuerpo que siente dolor. Él los vio, Juan los vio muertos. Entonces, son con cuerpo físico, pero espiritual, pero perdido. Y dice, sigamos leyendo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Saben ustedes, viendo el otro día, los hombres más ricos, no es Bill Gates, no es Elon Musk, los hombres más ricos de los ricos, dicen, lo que salen esas cuestiones en internet, el más rico de los ricos es el rey saudí, de Arabia Saudí. Ustedes lo han visto, uno que sale con Trump, lo vieron el otro día que Trump anduvo en Arabia, el hijo del viejito, del rey, ese es el más rico de los ricos, todos los carros que ellos tienen están bañados en oro. Todo lo que tienen, bueno, ahí dice que Juan vio a los muertos grandes y pequeños, de todos, ahí están los que eran más millonarios hasta los más humildes. Dice, de pie ante Dios, están de pie, están parados. Eso es lo que vio Juan, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros según sus obras. ¿Por qué hace diferencia? Ahí a la mitad, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Por qué hace la diferencia? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida? ¿Cuál supone usted que es el libro de la vida? ¿Cuál? Nombre de los salvos. El libro de la vida, ¿saben? Así como Olga dice también. ¿Qué hace, qué tiene nuestro país legislado? Tiene un registro nacional de personas, todos los países. Y dicen que esa base de información que tiene el registro de las personas, dicen que los gobiernos las han pasado a los gobiernos poderosos de Estados Unidos. En Estados Unidos están todas las bases, todos los nombres de todos los habitantes de la tierra. Honduras tiene una base, Julio sabe lo que es del sistema, una base, ahora es electrónica, antes eran libros, era manual, ahora es en el sistema. En ese sistema computarizado están todos los nombres de los hondureños que vivimos, de los que la gente registra, porque hay personas que por sus condiciones no registran a sus hijos. En ese registro las personas. En ese libro están registrados los vivos, pero también se cuelan muchos muertos, porque hay personas que cuando se mueren la obligación que tenemos es de reportarlo al registro de las personas, nacional de las personas, para que lo saquen, le den de baja. Y ya no es un hondureño que vive, es un muerto. Se les da de baja. Pero hay algunos que no les dan de baja porque ese que murió tal vez tenía tal vez el beneficio de la ENE. Y el Estado de Honduras a las personas de tercera edad nos da 250 lempiras. ¿Sabían ustedes eso? Nos da 250 lempiras, nos rebaja de la luz. Nos rebaja, no sé si la hermana tiene eso, nos rebaja y ya pagamos menos por ser de tercera edad. Pero no es que ya subió. Entonces hay gente que para seguir gozando de ese beneficio, usando de maña, no reportan al muerto, no lo reportan y el Estado le sigue condonando, dándole ese beneficio y a alguien que está muerto. Ahora, el libro de la vida, ¿cuál es? Mientras en los libros de aquí de Honduras están los nombres de las personas que se reportan, en el libro de la vida del Cordero, que es de la vida de Dios, el Cordero es otro, en el libro de la vida, que es en el cielo, se registra. Allá es perfecto, allá no falta nadie. Está registrado desde el primer hombre, incluye mujer, hasta el último que están naciendo. Todos los habitantes de la tierra que han nacido y que ya están y han vivido en esta tierra se registran en ese libro de la vida. Todos los habitantes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando una persona muere aquí en Honduras y en todos lados se le da de baja. Cuando a una persona se le predique el evangelio y no creyó y se murió, ¿qué pasa con ese libro? Sus nombres son borrados del libro de la vida. ¿Entiende ahora por qué se menciona ese libro de la vida? Porque cuando Dios llame a cada persona, lo van a buscar ahí, pero no va a estar su nombre en ese libro. Entonces, si sus nombres no están, entonces ¿por qué se borran? Solamente ¿por qué se borran? Porque no creyeron en el Señor Jesucristo. Se borró. Y hay otros libros donde se apuntan todas las cosas malas que los hombres han hecho. ¿Ahora está entendiendo? En ese libro de la vida, ¿qué nombres permanecen?
¿Solo qué nombres permanecen? Solo de los que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando Dios llame a juicio y trae los libros, trae también el libro de la vida. Fulano de tal, lo va a llamar por nombre, lo busca en el libro de la vida. No va a estar en el libro de la vida, porque nunca creyó. Estará en los otros libros. Mire qué interesante. Estará en los otros libros. Que no. Exactamente, parece. El que no se halló en Cristo, yo no desde aquí mismo está. Vamos a ver a dónde me quedé. Por las cosas que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus. ¿Por qué los juzgan? Es de hecho que todos los que están ahí porque no aceptaron al Señor Jesucristo. Pero para dictarle sentencia se va a buscar lo que estas personas hicieron en vida. Según las cosas escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Está a punto ya Dios de eliminar estas cosas, el mar y todo. Pero antes de que se elimine, Dios los saca a todos esos muertos. Y el mar, dice, entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados, oiga bien, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está claro, hermano? Nosotros queremos que se nos borren nuestros nombres del libro de la vida. Nosotros a toda costa vamos a luchar, tenemos que luchar y mantenernos firmes en el Señor, tratando de hacerle agradable, vivir vidas rectas y santas, a fin de que podamos cada día decirle al Señor, gracias porque me libraste este día. Hermano, si somos creyentes, tenemos que tener lucha. Como creyentes tenemos que tener lucha. Estoy finalizando ya. Pero aunque usted tenga luchas, dificultades y problemas, o pleitos o desacuerdos, estas cosas vienen porque su carne no quiere que usted tenga estabilidad espiritual. Su carne no quiere que usted tenga pensamientos correctos y rectos y justos. Su carne quiere que usted traiga recuerdos de su vida pasada. Su carne quiere que usted se deleite viendo cosas que no corresponden. Si tenemos oposición, si tenemos luchas, el primero es por dentro. Porque dentro de nosotros tenemos al principal enemigo de nuestras propias vidas, la naturaleza caída, el pecado que mora en mí. Por fuera tenemos al mundo ofreciéndonos distracciones, ofreciéndonos cosas. El mundo nos ofrece tantas cosas. Ahora uno no necesita ir a la discoteca, el hombre no necesita andar aquí, el hombre andar en el cine para ver una película pornográfica en el teléfono. Tanta cosa ofrece el mundo que no se necesita salir de su casa para poder estar viviendo una vida de pecado, sucias y perversas. Cuando nosotros nos disponemos a enmendar las cosas malas que estamos haciendo, hermano, cuando nos disponemos a decir, no voy a ver esto en el teléfono, no voy a distraerme en esto en el teléfono, hermanos, empiezan las mayores persecuciones, porque su carne, la carne de uno, la cosa que tenemos adentro, cosa mala, es por la intervención de Satanás cuando engañó a Adán y Eva heredando esa naturaleza. Es cuando esa naturaleza, es cuando el mismo diablo, cuando observa que un creyente se santifica más, lo comienza a perseguir más. Aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Nosotros debemos de mantener la confianza que nuestros nombres están inscritos
o escritos en el libro de la vida y que Dios no los va a borrar. Y están inscritos, ¿sabe qué? Como Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él desde antes de la fundación del mundo sabía quiénes iban a vivir y quiénes iban a entregarle a su Hijo a creer en Él como Salvador personal. Ahí están nuestros nombres desde antes de la fundación del mundo. Para finalizar entonces, tratemos de agradarle y de serle fieles al Señor. No vamos a estar nosotros en ese juicio. Gloria al Señor. No porque hayamos hecho algo, porque Él quiso salvarnos. Mantengámonos fieles y firmes, sin fluctuar hasta su venida. Otro libro, el libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero están registrados todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahí concluyo. El Señor nos bendiga y nos ayude a serle fieles y a seguir adelante. El Señor bendiga su palabra leída.